Ya hemos salido de la terminal de cruceros, nos trajeron en guagua y estamos ahora en el trencito People Mover. Vamos a ir hacia la plaza de Roma para buscar un sitio y guardar nuestras mochilas y poder seguir disfrutando de Venecia. Vamos a ir a comer, a caminar, bueno, a divertirnos un poquito, pero sin las mochilas. El ticket para coger este trencito hasta la plaza de Roma desde el puerto de crucero, te hice un video explicándote cómo debes hacerlo. Vale 1,50 €. Bueno, te invito a verlo y ya cualquier duda me comentas. Frente a la plaza de Roma, justo al lado de People Movie, donde cogimos el trencito que nos trae hasta aquí, está este sitio donde puedes dejar tus mochilas, tus maletas. Cuesta 3 horas 5 € o a partir de las 3 horas 7 €. Te dan un ticket y hasta que tú no regreses no pagas. Así que bien, ahora sí vamos a disfrutar. Y estamos adentrándonos nuevamente en la ciudad, que aunque parezca que la hemos visto toda, pues no. De hecho, se nos van a quedar la isla de Burano y Murano por visitar. Sin dudas tenemos que regresar a Venecia. Bueno, decirles muy importante que a pesar de ser las 9 de la mañana deben hacer 32 grados. Pero hoy sí vengo preparada. Esto aparte de taparme el sol, él va así moviéndose y me va como que abanicando un poco. Bueno, pero está el día también muy bonito. Ahora se los muestro. Entramos a la estación de Santa Lucía. Como ven, aquí hay muchas cositas para comer, mucho más barato que fuera, por supuesto, que en los restaurantes, así que es otra de las opciones que les recomendamos. Y les muestro un poco todas las conexiones que tiene esta estación con el resto del mundo. Y bueno, ahí ven los trenes. Es una estación bastante grande y hay de todo también. Hay tiendas, souvenirs. Bueno, se nota que han empezado las vacaciones de muchas personas porque miren cómo está esto. Yo creo que hay más personas que cuando nosotros vinimos hace 7 días y cogimos desde aquí el crucero. Caminando por la vía Canarello tienen que llegar aquí, a Nino. Tienen montones de chocolates, además miren, degustaciones, increíble. Hay montones de cosas que puedes llevar a casa de recuerdo. El chocolate está exquisito, miren. Este es de pistacho, miren, increíble. Si no quieren llevar a casa porque no pueden, como es el caso de nosotros, igualmente ustedes llegan y degustan y prueban chocolate veneciano. Espectacular. Hemos venido ahora al gueto veneciano. Yo les recomiendo que pongan el GPS para llegar aquí porque es un poquito complicado. Aquí era donde antes vivían los judíos. Bueno, aún viven, pero en aquella época los mantenían aquí encerrados. Aún aquí quedan vestigios de que antes esto era una prisión. Por supuesto, figuritas judías hechas con cristal de Murano. Hemos venido a la estación de San Giove porque queremos coger el barquito para ir a una isla. Al final sí que sí, vamos a visitar Burano. Bueno, porque Murano está más cerca, pero Burano tiene más colores. Allí vamos a almorzar. Hemos calculado que nos da tiempo, así que estamos aquí a la espera. Vamos a comprar ahora los tickets y ya te cuento cuánto cuesta. Vamos en el barquito, haremos una parada en Murano y luego tenemos que coger la línea 12. Nos ha costado el trayecto 9,50 €, solo ir. Para volver 9,50 € más. Barato no es, así que, pero bueno, es lo que tenemos. Nos bajamos en la primera parada de Murano y tomamos en dirección hacia la derecha. Subes por el segundo puente y vienes directo hacia la otra estación donde vamos a coger el otro barquito que nos llevará a Burano. Para mi sorpresa, los barcos no se mueven, aunque parezca que sí, es increíble, pero no. Este es el barquito que hemos cogido en Venecia, ha hecho una parada en Murano y ya estamos en Burano. Vamos a buscar un sitio porque queremos sentarnos a comer y luego vamos a descubrir esta isla. Y justo aquí donde nos ha dejado el barquito, pues miren, ya estamos comiendo para después seguir caminando. El lugar se llama así, Frito Misto. Nos ha costado esta pizza Burano con un menú que hemos pedido más un refresquito, 40 €. Te lo cuento todo en un vídeo aparte. Burano es conocida por sus casas coloridas, también por su gastronomía y miren, por este canal y esta tranquilidad que aquí se respira, a pesar de que hay bastantes personas visitándola. Vamos caminando junto al canal, hay muchos sitios para comprar souvenirs, donde comer. Caminando hemos llegado a esta plaza, miren, llena de terrazas, sitios para comprar
recuerditos. Vamos a seguir caminando. Buscamos en concreto un restaurante que fuera tiene unas sombrillitas de muchos colores, al igual que sus casitas, que es un sitio muy bonito. A ver si logramos encontrarlo antes de irnos, porque queremos ir con tiempo, ya que el barquito hace escala en Murano para caminar también un poquito Murano y verlo. Esta plaza también está muy bonita. Desde aquí no se percibe, pero cuando nos alejamos de la isla hay ciertos puntos donde se ve que esta torre está un poquito inclinada. No sé si serán solo apreciaciones mías o es que sí, que se ha ido inclinando, porque sabemos que algunas islas se están hundiendo. Si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios. Ven qué bonitas estas casitas coloridas, debajo muchas tienditas y por supuesto el helado no puede faltar. Cada 2 pasos hay una gelatería. Bien, y estas sombrillitas que son las más fotografiadas de la isla, si quieren encontrarlas, pues guíense por la torre que hace poco les mostré, porque está aquí, cerquita, a pocos metros, yo diría que unos 50 metros. Que sepan que hay un supermercado aquí también muy cerca, justo en la esquina. A ver si te lo muestro, allí, justo antes de subir el puentecito que te lleva al restaurante con las sombrillitas. Fuimos a comprar unos refrescos. Es donde único hemos encontrado es estilo así supermercado, porque en los restaurantes y en los bares te cuesta una Coca-Cola 2 euros, allí cuesta 1,20, pero al final no la hemos podido comprar porque only cash. En tarjeta no se puede, solo en efectivo. A estas alturas de nuestro viaje, efectivo no nos queda y tampoco estamos para sacar dinero de cajeros, entonces seguimos buscando donde comprar refresco, agua, alguna bebida para hidratarnos, pero que podamos pagar con tarjeta y que por supuesto no nos saquen medio riñón por una bebida. Muy bonita Murano, pero caro. Caro para venir, caro para comer, caro para beber, y me imagino que la estancia también sea cara. Es algo bonito para descubrir, pero si vienen con un presupuesto ajustado, a lo mejor deben plantearse si llegar hasta aquí o no. 3 días después. Después de 30 minutos hemos vuelto a la estación de Murano Faro, que tienen, miren, aquí a mi espalda un faro inmenso de grande. Vamos a ver un poquito de la isla y luego pues volveremos a Venecia, cogeremos el barquito, vamos haciendo el recorrido en la misma forma en que hemos venido hacia acá. Dato curioso es que aquí el agua es potable. Si traen una botella vacía pueden rellenarla en estas fuentes que hay por las calles y mantenerse hidratado. Una forma de también ahorrarse un dinerito, porque aquí el agua, las bebidas son súper caras. Yo creo que aprovechan que hay bastante calorcito que las personas necesitan comprar y bueno, una Coca-Cola 3 euros, una latita. Seguimos caminando las calles de Murano. Estoy comiéndome casi que las uñas porque todas las tiendas tienen preciosidades, joyas, animalitos, adornos con cristal de Murano. Bueno, que esto es como, no sé decir, esto es un vicio, esto es un vicio. La suerte que voy con Carlos, si no aquí yo me endeudo a tope, porque yo me llevaría de todo un poquito. Ay, es que todo está precioso, todo me encanta. Incoop es un supermercado que te encuentras aquí, junto al canal en Murano, una opción más económica para comprar bebida y alimentos. Pues ya saben, así si vienen con el presupuesto ahí, como siempre les digo, amarradito, es una opción más. Como punto de referencia tienen la torre del reloj que antes les mostré y nosotros seguimos ahora caminando. Si a usted le gusta caminar y es consciente de que caminar es saludable, pues este es el último día del crucero. Miren todo lo que hemos podido hacer. Aún son las 2, bueno, a ver, no, ya son las 3:15 de la tarde. Y seguimos caminando y descubriendo ahora mismo la isla de Murano. De aquí nos vamos a ir a Venecia y después vamos al aeropuerto. Pero bueno, aún falta un poquito. Nuestro vuelo sale a las 10:25 de la noche para Barcelona. Allí pasaremos la noche y en la madrugada del domingo iremos a Gran Canaria. Es increíble, tienen que venir aquí y caminar por sus callejuelas. Por suerte, aunque ha hecho mucho calor, hoy el día está más fresquito. Venecia es un destino imperdible, indudablemente por eso es tan popular. Es muy bonito, sus islas también son muy bonitas, aunque hemos visitado solamente Burano y Murano, pero sin dudas tienen que primeramente preparar un buen colchoncito de dinero para venir y sobre todo para que no tengan que cohibirse de absolutamente nada y vivan una experiencia plena. Hemos vuelto a San Giove y vamos caminando para recoger nuestras mochilas donde las hemos dejado guardadas. Quiero recomendarles, para que no les suceda lo que a nosotros, que compramos el ticket para regresar a Venecia, pero haciendo escala en Burano, en el barquito. El ticket de 75 minutos, pues eso es lo que dura.
75 minutos. Entonces, claro, tú te pones a caminar, te entretienes y cuando llega el momento de subirte al barquito de Murano a Venecia, ya ha pasado el tiempo y te toca comprar otro ticket de 9,50 € por personas. Nada, por 10 minutitos se nos pasó el tiempo. ¿Qué pasa? Que el trayecto de Burano a Murano solamente son 30 minutos, entonces lo que te queda libre pues es muy poquito. Yo les recomiendo que se compren la tarjetita que es válida para el día, para 24 horas. Nosotros no lo compramos porque pensamos que no lo íbamos a necesitar. Al final hemos pagado un poco de más, ¿vale? Entonces esta tarjetita vale 25 € por persona, pero te dura el día completo. Así puedes caminar, ver las tiendas, no tener prisa y no llevarte un disgusto al final por tener que pagar un poco de más. Ya saben, super tip para cuando vengan a visitar Venecia. Hemos recogido las mochilas, nos han cobrado 28 € por las 4 mochilas desde que las dejamos, que fue en la mañana. Y ya compramos en el puesto de información que es justo aquí, este que está detrás en la Plaza de Roma, los tickets para irnos de regreso al aeropuerto, que es en el Aerobús. Pensaba que había alguna otra forma de llegar más económica, pero nos dicen que no, que también puedes coger un barquito que te lleva por 15 €. En este bus dice Aeropuerto Marco Polo, pero dice que no, que hay que pagar la tasa aeroportuaria. Bueno, y al final los tickets que nos habían vendido eran para este autobús, que es como un bus urbano. Ha hecho 6 paradas hasta llegar aquí a la terminal. Yo les recomiendo que no lo cojan porque, hombre, si vienen directamente a la terminal por los 10 €, pues paguen los 10 € por uno que es blanco, que dice Aerobús, que fue el que cogimos cuando llegamos aquí a Venecia hace 7 días. Ese va y vuelve directamente sin hacer paradas. Luego de 2 horas y media de viaje, pues ya llegamos a Barcelona. Son las 1:20 de la mañana y nos encontramos comiendo algo aquí en nuestro sitio de confianza que todos conocemos. A las 6 de la mañana volveremos a Gran Canaria, por lo que nos quedaremos aquí unas cuantas horas más. Este ha sido el último día de nuestro crucero. Suscríbete si aún no lo has hecho. Por aquí te espero. Un beso grande, espero que este itinerario te haya servido y nos vemos en la próxima aventura. Chao.